Antioquia. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación Declaración de Renta, Personas Naturales, año grabable 2021. Tenemos en la tarde de hoy al doctor Luis Carlos Lemos Mercado, funcionario DIAN desde hace 28 años. Él es auditor TAC, contador y abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Política y Legislación Tributaria y maestría en Tributación y Política Fiscal. Adelante, doctor Luis Carlos, y muchas gracias. Buenas tardes, gracias al Laboratorio Financiero de la Universidad de Antioquia por invitarnos a disertar sobre temas de renta con sus estudiantes. Creo que es una oportunidad maravillosa. La visión que tengo yo de los estudiantes de la Universidad de Antioquia es que son muy inquietos, son muy investigadores. Por lo tanto, se ha esta una gran oportunidad para disertar, compartir sobre esta temática. El tema que vamos a tratar hoy es personas naturales residentes fiscales. Hago reiteración en la expresión residentes fiscales. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a tratar hoy. Si bien vamos a hacer alusión a las personas naturales que no son residentes fiscales, el grueso de nuestra charla se concreta en la parte de residentes fiscales. Cuando hablamos de personas naturales, pues también existen unas que son asimiladas, el caso de las sucesiones ilíquidas, el caso de las donaciones y el caso de las asignaciones modales. Vamos a resolver los siguientes interrogantes o pasos a seguir para declarar el impuesto de la renta. A, determinar si es residente o no es residente. Después, determinaremos si debe declarar, porque no toda persona está en la obligación de declarar. Posteriormente, determinaremos las cédulas que va a utilizar. Comenzamos con la parte de determinar si es residente o no residente. Es importantísimo tener esta diferenciación. ¿Por qué? Porque son muchos de los aspectos que confluyen para determinar, digamos, la característica de si es residente o no residente. ¿De quién vamos a hacer este análisis? Este análisis se hace normalmente de personas que son extranjeros y que vienen aquí a Colombia de vez en cuando a prestar servicio, a realizar actividades económicas. Porque si son extranjeros y la estadía aquí en Colombia no genera que tenga de ingresos, pues para efectos del impuesto sobre la renta y complementario no tiene ninguna incidencia. Entonces, vamos a fijarnos mucho en esas personas que son extranjeros y que vienen a nuestro país por aquí de vez en cuando. También nos vamos a fijar en los nacionales que ya no viven aquí en Colombia, que por ciertas circunstancias vienen aquí a prestar servicios. ¿Por qué hago énfasis en los extranjeros y los nacionales que ya no viven aquí? Por lo siguiente, porque el resto de personas somos residentes, es decir, el resto de nacionales que están aquí o el resto de extranjeros que ya viven aquí son residentes. Entonces, sobre ellos no vamos a hacer ningún énfasis. ¿Por qué es importante determinar la residencia fiscal? Por 6 situaciones. Yo he, digamos, determinado 6 situaciones. Puede que ocurran más situaciones. Las situaciones son las siguientes. Con respecto al impuesto que deben pagar los residentes y los no residentes, hay una diferenciación importantísima. Los residentes, por ejemplo, declaran su impuesto con base al artículo 241 del Estatuto Tributario. En ese artículo, ¿qué es lo que observamos? Unos márgenes, por decir algo, entre 0 y 1090 VT no se paga impuesto. Entre 1090 VT y 1700 VT se paga un impuesto del 19%. ¿Cómo se paga ese impuesto? Se coge la renta líquida de esa cédula, por decir algo, 1500 VT, y le restamos el rango inferior, que sería 1090 VT. Y a ese valor le aplicamos una tarifa. Y así seguidamente en los diferentes rangos, es decir, vamos a conseguir diferentes rangos, diferentes líneas horizontales donde hay un valor inferior y un valor superior. Y a renglón seguido, el mismo estatuto allí dice
cómo se determina el impuesto en esos rangos. Por decir algo, a partir del rango que va del 1.700 a 4.100, ya no es simplemente restar el valor, restarle al valor que nos dé 1.700, sino que se multiplica por una tarifa y adicionalmente se le adiciona cierta cantidad de VT. Es decir, a partir de cierto rango, no solamente hacer la resta, sino multiplicar por la tarifa como siempre y adicionarle una cantidad de VT que establecen, digamos, las normas. Entonces, primer aspecto fundamental, el tema del impuesto. Las personas naturales declaran con base al artículo 241. Las personas, pues, que son residentes, en tanto que las personas que no son residentes no se fijan en el artículo 241, sino que su impuesto es del 35%. Así de sencillo. Segundo aspecto, con respecto a la renta y al patrimonio que deben declarar. Los que son residentes nos declaran la renta del patrimonio mundial. ¿Qué significa esto? Que es mundial. La renta que obtengo en Colombia y la renta que obtengo en el exterior. El patrimonio que obtengo en Colombia y el patrimonio que obtengo en el exterior. En tanto que los no residentes solo nos van a declarar la renta y el patrimonio nacional. Eso con respecto a la renta del patrimonio. Otro aspecto importantísimo es el tema de la declaración de activos en el exterior. Los residentes estarían obligados a presentar la declaración de activos en el exterior si tienen activos en el exterior que superen el valor de 2.000 VT. Los no residentes no nos van a presentar declaración de activos en el exterior. Otro aspecto importantísimo es el siguiente. Los dividendos y participaciones que van a declarar, digamos, los residentes, pues a esos dividendos y participaciones les van a aplicar lo que se establece en el artículo 242 del Estatuto Tributario. Allí dice cuál sería el impuesto. En tanto que los dividendos y participaciones percibidos por personas, digamos, naturales, no residentes, tienen una tarifa única que es del 10%. Con respecto a los formularios, el formulario que utilizarían los residentes sería el formulario 210, que es el formulario para las personas naturales y sus asimiladas residentes en Colombia. En tanto que el formulario para declarar que utilizarían los no residentes es el formulario 110. Es decir, en ese formulario donde declaran las personas jurídicas. Y por último, hay un aspecto que es importantísimo. Las personas naturales residentes, si sus ingresos en el año anterior superaron los 45.000 VT, están en la obligación de hacer una conciliación contable fiscal. ¿Qué es eso de la conciliación contable fiscal? Explicarle a la DIAN cuáles son las cifras contables y cuáles son las cifras fiscales. Ellos lo harían, las personas residentes lo harían en el formato 2517, en tanto que los no residentes lo hacen en el formato 2516, es decir, en el mismo formato en el que declaran las personas jurídicas. Entonces, vamos a comenzar a analizar algunos aspectos que nos orientan para determinar si una persona es residente o no residente. Los aspectos que tenemos aquí son los siguientes, y estos aspectos están en el artículo 10 del Estatuto Tributario, y es un criterio de permanencia, como su nombre lo indica, hace referencia a permanecer aquí en Colombia una cantidad de días. El segundo aspecto es el criterio de servicio exterior del Estado colombiano. Aquí nos referimos a las personas que nos representan en el exterior, concretamente los diplomáticos, embajadores, los cónsules y todo este personal que trabaja, digamos, en estos sitios. Está el criterio de control. La Administración Tributaria ha establecido dos mecanismos de control, que es el de requerir a esas personas solicitándoles que demuestren su residencia en otro país. El otro mecanismo de control es el determinar si esa persona es residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición, que en un tiempo se conocía como paraíso fiscal. El cuarto criterio hace referencia al tema de la familia y asiento principal de sus negocios. Procederemos a desarrollar cada uno de estos criterios. Aquí tenemos el criterio de permanencia. El criterio de permanencia hace referencia a, como su nombre lo indica, permanecer aquí en Colombia por más de 183 días
en un periodo cualquiera de 365 días. Cuando nos referimos en un periodo cualquiera de 365 días, entonces esta estadía podía darse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Pero también se puede dar entre el 1 de marzo y el 28 de febrero, pero ya del otro año. Es decir, estos 365 días se pueden presentar dentro de un mismo año o se pueden cumplir en el año siguiente. Lo importante es el punto que yo tome como referencia para contar los 365 días, sean 365 días consecutivos, aunque no necesariamente la persona va a estar aquí los 184 días consecutivos. Puede estar 2 meses, se va, viene 3 meses, viene un día, se va, etcétera. Entonces, aquí en el primer caso tenemos lo siguiente. La persona ingresa el 1 de marzo y se va el 30 de septiembre. Fue de corrido y durante ese tiempo estuvo 200 días. Entonces, esa persona es residente fiscal por el año gravable 2021. Y por ser residente fiscal por el año gravable 2021, en el 2022 le toca presentar la declaración del impuesto sobre la renta complementaria del año gravable 2021. En el segundo caso tenemos lo siguiente. Entre el 1 de febrero y el 30 de abril estuvo 80 días. Si nosotros hacemos la cuenta de febrero, marzo, abril, serían exactamente 90 días, pero aquí él estuvo 80 días. En ese lapso implica que no llegó el 1 de febrero y quizás no se fue exactamente el 30 de abril. Después ingresa en septiembre y se va en diciembre. Si cogemos desde el 1 de enero, de febrero al 31 de diciembre, ahí vemos de que hay un lapso de 360. Si bien no llega a los 365 días, sí está comprendido en un periodo de 365 días. No necesariamente el momento inicial y el momento final debe corresponder exactamente con 365 días consecutivos. Puede corresponder a los 365 días consecutivos o menos. En el segundo caso, la persona estuvo 184 días. Es residente fiscal por el año gravable 2021. Miremos el tercer caso. Ya en el tercer caso, la persona está ingresando en agosto, hablemos 1 de agosto, y sale el 28 de febrero. En este caso, pues si hacemos la cuenta cuántos días hay entre el 1 de agosto y el 28 de febrero, no hay 365 días, pero están consecutivos. Estoy tomando un parámetro del 1 de agosto y máximo me iría hasta el 30 de julio para que hubiese los 365 días. Pero no fue necesario que él estuviese en ese periodo de 365 días, sino que él simplemente ingresa en agosto y se va en febrero, y en ese lapso de tiempo la estadía o la permanencia corresponde a 190 días. En este caso, si podemos observar, los 190 días no los cumplió solo en el 2021, como ocurrió en los dos casos anteriores. Acá, en este segundo caso, fue necesario permanencia en el 2022. Entonces, en este segundo caso que tenemos acá, él va a ser residente fiscal por el año 2022 y estaría presentando la correspondiente declaración del impuesto de la renta y complementario en el año 2023. ¿Y qué ingresos declara este señor cuya residencia se obtuvo en el 2022? Los ingresos del 2022, porque los ingresos del 2021 para este tema no nos sirven para nada. Aquí el tema es en qué periodo estoy cumpliendo los 184 días. Y en ese periodo de año gravable, estoy cumpliendo los 184 días, es el periodo de año gravable por el cual estoy yo adquiriendo la residencia fiscal. En el cuarto caso tenemos lo mismo. Una persona que ingresa en mayo, se va en junio, vuelve e ingresa en agosto, se va en septiembre, vuelve e ingresa en noviembre, se va en diciembre, vuelve e ingresa en febrero, se va en abril. Pero si cogemos desde el 1 de mayo al 30 de abril, ahí nos da 365 días consecutivos, aunque su estadía aquí haya sido por periodos. En este caso, la persona está cumpliendo los 190 días en el año 2022. Entonces, declararía el impuesto de la renta y complementarios por el año gravable 2022 que se declara en el 2023. En el último caso, ¿qué tenemos? Tenemos la persona ingresa en mayo, se va en junio, después ingresa en agosto,
y va y viene, va y viene, y por último tenemos julio. Pero si nosotros cogiéramos desde el 1 de mayo al 31 de julio, eso nos da a nosotros más de 365 días. Por lo tanto, el cálculo que se hace aquí se hace a partir de agosto hasta el 31 de julio, que nos da exactamente 365 días. En este caso, la persona adquiere la residencia en un año diferente al que ingresó. En este caso, sería residente fiscal por el año gravable 2022. Ya estos conceptos que vienen acá son prácticamente como explicación de los diferentes casos que vimos en las diapositivas anteriores. Aquí tenemos un caso 6 que estuvo ciertos días en el 2020, ciertos días en el 2021, ciertos días en el 2022, pero por análisis los días del 2020 no le sirven para computar, porque si él computara desde, por decir algo, desde mayo 1 a abril 30, el tiempo no le daría, entonces tiene que comenzar a mirar todas esas estadías que ha tenido, y la estadía o la permanencia que utiliza para el cómputo es desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero, por allá por ese tiempo. Allá sí cumple los 185 días y lo está cumpliendo en el año gravable 2020. Entonces, eso fue todo el tema relacionado con la permanencia. Si ustedes observan, este es un tema que hay que hacerlo para los extranjeros que vienen de vez en cuando acá a prestar servicio, a hacer actividades económicas, o para los nacionales que ya no viven aquí, pero que vienen acá a hacer, digamos, actividades. El resto de personas, es decir, usted y yo, que paramos aquí los 365 días, y si de pronto salimos a pasear por allá al eje cafetero, pues eso no es exterior. Y si es, digamos, a Andes, tampoco es exterior. Y si usted por casualidad sale al exterior, sale a otro país, lo más seguro es que baje en el tiempo de vacaciones y viene corriendo acá porque le toca seguir, digamos, en sus labores cotidianas. Entonces, si usted permanece en el exterior 10, 15 días, pues haga la cuenta. Normalmente este tipo de normas pues, son normas que también lo adquieren los demás países, porque esto es producto de la costumbre, digamos, internacional, producto de tratados, en el sentido de darle el mismo trato a las personas, digamos, en los otros países. Entonces creo que el tema de la residencia es simplemente que permanezca en un periodo de 365 días, por lo menos 184 días. Periodo que puede ir del 1 de enero al 31 de diciembre, o periodo que puede ir del 1 de abril al 30 de marzo del otro año. O sea, a veces el periodo comprende solo permanencia que se dio en un año, o puede comprender permanencia que se da en 2 años, porque en el segundo año es cuando recién estaría cumpliendo mínimo los 184 días. Cuando esos 184 días se cumplen en el segundo año, pues lógicamente va a ser residente fiscal por ese segundo año, no por el año en el que ingresó. Miremos lo siguiente aquí. El otro criterio es el criterio de servicio exterior del Estado colombiano. Aquí nos referimos a todas estas personas que se encuentran en el exterior, en labores diplomáticas, cónsules, embajadores o personas que trabajan, digamos, en estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que aquí se establece? Si estas personas no están exentas, si estas personas están exentas de tributación en el país donde se encuentran en misión, pues estas personas van a ser residentes fiscales en Colombia. Si el país donde se encuentran en misión dice, ustedes son residentes de acá, pues ellos no serían residentes colombianos, porque normalmente estas personas están allá periodos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, si estas personas están, que es lo normal que ocurre en virtud de las convenciones de Viena, que estas personas que están en misión en otros países, pues tributen en el lugar de donde son nacionales y no en el lugar donde están cumpliendo la misión,
Entonces, en este caso, estas personas serían, digamos, residentes. Tenemos el tercer caso que se conoce como el criterio de control. Ya les había informado algo sobre este tema. Cuando habiendo sido requeridos por la DIAN, no acrediten su condición de residentes en el exterior. La DIAN les manda una cartita. Señor, por favor, sirva a acreditar su condición de residente en el exterior. Su condición de residente en el exterior, pues, la acredita de una manera sencilla. La autoridad tributaria de allá dice que es residente fiscal de allá. El otro aspecto es cuando tenga residencia en un paraíso fiscal. Colombia ha sacado en estos momentos dos decretos o dos normas, el decreto 1966 del 7 de octubre del 2014 y el decreto 2095 del 21 de octubre del 2014, donde listó una serie de territorios, jurisdicciones o países que considera paraísos fiscales. ¿Cuál es el tema de los paraísos fiscales? Son jurisdicciones que no cooperan. La administración tributaria colombiana les hace solicitudes y no dan respuesta. O la imposición allá, el carácter impositivo allá es muy insignificante, a veces muy bajo o nula la imposición. Nosotros aquí podemos observar unos países que están con colores rojos. Estos países fueron países que estuvieron como en una especie de condicionamiento. Si usted se comporta bien con nosotros en el sentido de intercambiar información, pues nosotros lo sacamos en esta lista. Ahí tenemos a Barbados, tenemos a Emiratos, tenemos al Principado de Mónaco, tenemos a la República de Panamá. El otro aspecto que tenemos aquí es el criterio respecto de la familia. Vamos de pronto teniendo un poquito de memoria para que no se olviden. El primero que vimos por allá fue el tema de la permanencia. Recordémonos simplemente 184 días durante un periodo de 365 días, que puede ir del 1 de enero al 31 de diciembre, o puede ir de febrero a febrero, de marzo a marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio de la familia, ¿qué nos dice? Esa persona es nacional, nació aquí en Colombia, esa persona vive en el exterior, tiene muchos años o tiene más de 184 días de estar viviendo en el exterior. Pero ¿qué ocurre? Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tienen su residencia fiscal aquí en Colombia. Otra situación, que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Es decir, a pesar de que él vive allá, los ingresos son de acá de Colombia. Otro aspecto, el 50% más de sus bienes son administrados aquí en Colombia. A pesar de que él vive allá, sus bienes están acá y son administrados aquí en Colombia. Y como cuarto aspecto tenemos que el 50% más de sus activos se entienden poseídos en el país. Bien. Miremos esta diapositiva que está aquí porque es muy interesante. Esta diapositiva recoge algunos de los aspectos que ya vimos en las diapositivas anteriores. Pero dice, a pesar de que usted cumpla con alguna de las condiciones que están aquí, si usted reúne una de las dos condiciones que están acá abajo, usted no es residente colombiano. Entonces, dice así la presentación, no son residentes fiscales los nacionales que cumpliendo alguna de estas condiciones. ¿Qué condiciones son? Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no acreditan su condición de residentes en el exterior. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno como paraíso fiscal. El 50% o más de sus ingresos sean de fuente colombiana. El 50% o más de sus bienes sean administrados aquí en Colombia. El 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces, a pesar de que él cumpla alguna o algunas de las condiciones que están aquí, si él reúne por lo menos uno de estos dos requisitos que están acá, esa persona no es residente fiscal en Colombia. Dice que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
La jurisdicción en la cual tiene su domicilio en estos momentos es Panamá, España, Costa Rica, Estados Unidos. Es decir, él puede tener la familia acá, pero el 50% o más de sus ingresos los obtiene por las actividades que hace en Estados Unidos. Entonces, él no es residente. O que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Es decir, como él está viviendo en Estados Unidos, el 50% o más de sus activos los tiene allá. Entonces, esa persona, si cumple una de estas dos condiciones que están acá, a pesar de que cumpla alguna o algunas de las condiciones que están en el recuadro de arriba, esa persona no es residente colombiano. Ya creo que somos expertos en el tema de la residencia. No sé si hay alguna inquietud. Vamos a pasar a determinar si esa persona debe declarar. Ok, la persona es residente colombiano y nos referimos, como les dije anteriormente, a los extranjeros que vienen por aquí de vez en cuando a hacer actividades económicas. O nos referimos a los nacionales, es decir, a los nacidos aquí en Colombia que ya no viven aquí, se fueron, se desaparecieron, nadie sabía de ellos y posteriormente ya vienen aquí a hacer actividades empresariales. Entonces, a esas dos tipos de personas es a las que nos referimos, porque el resto, somos la mayoría que permanecemos aquí los 365 días del año, o si de pronto salimos al exterior y duramos 5, 10, 15 días y que nos venimos corriendo porque la plata ya se está acabando, o porque hay que cumplir con unos compromisos acá, laborales, familiares, a esas personas nos referimos porque esas personas son requete contrarresidentes. El análisis aquí lo hacemos es sobre estos dos tipos de personas que hablé, los extranjeros que vienen por aquí de vez en cuando, o los nacionales que ya no viven aquí, pero que vienen aquí a hacer, digamos, actividades. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué? Porque es que resulta que una persona residente puede ser un nacional o un extranjero. Y una persona no residente también puede ser un nacional o un extranjero. Por eso hago yo esta precisión. Entonces vamos a determinar si debe declarar o no. Aquí tenemos inicialmente personas naturales residentes no declarantes. Lo que tenemos aquí no son declarantes. Personas naturales y sucesiones ilíquidas. A propósito, hago referencia a que es una sucesión ilíquida. Y hago esta precisión porque en el argot popular, si uno le dice a un conocido, oye, préstame 50,000 pesos, la persona le puede decir, estoy ilíquido. Y ese significado de que estoy ilíquido es que no tengo plata, no te puedo prestar el dinero. En cambio acá, sucesión ilíquida es lo contrario. Si hay mucho que repartir, pero no se ha liquidado. Ilíquido es porque no se ha liquidado. Entonces, es el tema. Y la sucesión es ilíquida desde el momento que fallece la persona hasta cuando se reparte esa herencia. Repartición que se puede hacer de dos formas. Si todos están de acuerdo, van a una notaría, el notario hace una escritura pública. Si no están de acuerdo o todos optan para porque un juez civil determine eso, pues el juez civil va a hacer una sentencia donde determina cómo queda la repartición. Y hasta tanto no se haga la repartición, ese difunto o esa difunta sigue existiendo para fines fiscales. Es decir, sigue declarando renta. ¿Quién lo hace? La persona que esté nombrada para administrar esos bienes. Ok, entonces, las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, residentes en el país, en relación con el año 2021, cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Aquí voy a pararme un poquito porque aquí ya me han dicho una cosa fundamental, de que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. Significa de que si esa persona natural es responsable del impuesto sobre las ventas, usted no revise lo demás. No es necesario revisar lo demás. Ya le toca declarar por el solo hecho de que es responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Cómo me entero yo o me doy cuenta de que esa persona es responsable del impuesto sobre las ventas? Porque en el registro único tributario
Allá en la sección de responsabilidades, allá tiene el número 48, que dice que es responsable del impuesto sobre las ventas. Si esa persona no es responsable del impuesto sobre las ventas, usted revise los conceptos que siguen y tiene que cumplirlos todos, porque con uno solo que incumpla, ya con eso es declarante. El primer concepto es que el patrimonio bruto en el último día del año 2021 sea igual o inferior a 4.500 VT, que en pesos para el año 2021 son 163.386.000 pesos. Dos, que los ingresos brutos en el respectivo año gravable, es decir, 2021, sean inferiores a 1.400 VT. Es decir, que sean inferiores a 50.831.000 pesos. Tercero, que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o inferiores a 1.400 VT. Aquí la norma es muy específica al decir tarjeta de crédito. Entonces usted tiene que revisar lo que consumió con tarjeta de crédito. El cuarto, que el total de las compras y consumos sea igual o inferior a 1.400 VT. En este otro caso, el total de compras y consumo no nos están diciendo bajo qué medio de pago es, sino que es el total. Entonces ahí incluirá medios de pagos como el efectivo, medios de pago como las tarjetas de débitos, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, que el valor acumulado de consignaciones, depósitos o inversiones financieras sea igual o inferior a 1.400 VT. Miren que en este concepto no están haciendo algún tipo de diferenciación en el sentido que diga que esas consignaciones tienen que ser de dinero que le corresponde a él. Aquí está diciendo todo lo que caiga a esa cuenta. Y todo lo que caiga a esa cuenta es lo que le corresponde a usted. Y todo lo que entre a esa cuenta como consecuencias de favores que usted haga. Sí, sí, consígnalo a mi cuenta que yo la saco y se la entrego a tu mamá. Entonces, por esta razón es que muchas personas les toca declarar renta por consignaciones bancarias que no les corresponde a ellos. Tenemos el tema de los depósitos, el tema de las inversiones. Y otro aspecto importantísimo, que no estén obligados a presentar la declaración del régimen simple de tributación simple. Si estas personas pertenecen al régimen simple de tributación simple, pues estas personas tampoco están obligados a declarar renta, porque con la declaración del régimen simple de tributación simple ya están cumpliendo con su obligación. En la generalidad de los casos, las personas que pertenecen al régimen simple de tributación simple, si no lo hicieran en ese régimen, serían, digamos, sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Son personas que optan por pertenecer a ese régimen, por lo tanto, el Estado considera que la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario se entiende cumplida con pertenecer a ese régimen y presentar la declaración de ese régimen. Me refiero al régimen simple de tributación simple. Entonces, estos aspectos que están aquí son los aspectos que si se cumplen en su totalidad, la persona no estaría obligado a declarar renta. Acá tenemos lo contrario de lo que acabamos de observar. Personas naturales residentes obligadas a presentar la declaración de renta del año 2021. Entonces, simplemente leer lo mismo que acabamos de ver, pero a la inversa. Si en el año cumplió con alguna de las siguientes condiciones, está obligado a presentar la declaración de renta. Tener un patrimonio superior a 4.500 VT. Allá que nos decía, igual o inferior, entonces acá es superior. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VT. Allá que nos decía, inferiores. Haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito superiores a 1.400 VT. Allá que nos decía, igual o inferior. Haber realizado compras y consumos totales superiores a 1.400 VT, haber realizado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor acumulado a 1.400 VT. Si es responsable del impuesto sobre las ventas, pues también estaría obligado a declarar. Vamos a mirar el tema de las personas naturales sin residencia
no declarantes. Cuando una persona sin residencia no declara renta. Si bien la diferenciación era para mirar unos aspectos como el tema de los impuestos, el tema del formulario, el tema de la renta, el patrimonio, de los activos en el exterior, etcétera, en ningún momento debe entenderse de que solo van a declarar renta a los residentes. No, los no residentes también declaran, simplemente que ellos lo hacen en otras condiciones. Pero vamos a ver en qué casos un no residente no declara. Y cuando entendamos que no residente, pues una persona que es nacional, nacido aquí en Colombia, o una persona que es extranjera. Eso es un no residente, lo podemos encontrar allá. Y también podemos encontrar a un residente, una persona nacional y una persona extranjera. Ustedes saben todas las condiciones. Yo creo que ustedes conocen personas que no son de aquí, que son residentes. Y si la persona es residente en Colombia porque ya adquirió la nacionalidad, pues usted también debe entender que es residente fiscal, porque si para obtener la nacionalidad de pronto los requisitos son de N años y para ser residente fiscal es simplemente 184 días, entonces aquí tenemos unas personas que son extranjeras, que son residentes, y tenemos nacionales residentes, asimismo tenemos no residentes, nacionales, porque ya no viven aquí, y extranjeros, no viven aquí. Entonces, prestémosle mucha atención a este aspecto. Cuando un no residente no está obligado a declarar. Los contribuyentes, personas naturales sin residencia, no presentarán la declaración del impuesto de renta cuando cumplan con alguno de los siguientes requisitos. Y aquí tenemos 4 requisitos. 1, esa persona posee patrimonio. Y posee patrimonio, no nos están diciendo en qué cantidad. Como mínimo, ese patrimonio es 4.500 VT. Pero puede poseer, aquí es una persona que posee un patrimonio muy superior a 4.500 VT. No nos dicen la cifra, simplemente posee patrimonio. Haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos en el país sobre los cuales haya practicado retención en la fuente por los conceptos previstos en los artículos 407 a 409. En esos conceptos nos hablan de asistencia técnica, servicios técnicos, consultoría, etcétera, etcétera. Si él obtuvo ingresos por los conceptos que están en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario y sobre esos conceptos se practicó retención en la fuente a la totalidad, entonces esa persona no declara porque por el solo hecho de haber, digamos, de haberle practicado retención en la fuente, ya el Estado considera que con eso ya pagó su impuesto. Entonces, clarito, posee patrimonio y también tuvo ingresos, pero por los conceptos de los artículos 407 a 409, pero por esos conceptos se le practicó retención en la fuente a la totalidad. Entonces, no declara, no tiene por qué declarar. 2, posee patrimonio y no obtuvo ingresos del país. Miren, del extranjero al Estado colombiano no le interesa el patrimonio. Porque este numeral que está aquí, posee patrimonio, puede poseer un patrimonio de la magnitud que sea, del valor que sea, pero no obtuvo ingresos en el país, entonces no declara. Estas precisiones están en el oficio 901-902, número interno 365 del 10 de marzo de 2021. Entonces, tenemos de que esa persona posee patrimonio, pero no tuvo ingresos, entonces no declara, no declara. El tercer aspecto es el siguiente. No posee patrimonio y obtuvo ingresos por esos que ya dijimos, artículos 407 a 409, pero por esos ingresos se le practicó retención en la fuente a la totalidad. Entonces, esa persona no declara. Cuarto, esa persona obtuvo ingresos en el país por los conceptos que están en el artículo 407 a 409. Para ubicarnos un poquito, si usted se va al 407 y al 409, usted está en el libro de retenciones en la fuente. Entonces allá lo que le van a decir es, practique retención en la fuente por este concepto, practique retención en la fuente por este concepto. Usted
está en el libro de retenciones en la fuente. Entonces, esta persona obtuvo ingresos por los conceptos que están en los artículos 407 y 409, pero no se le practicó retención en la fuente a la totalidad de sus ingresos. Cuando eso ocurre, hay que analizar estos dos aspectos que están acá. Que su patrimonio sea inferior a 4.500 VT, es decir, que no cumpla el tope de patrimonios, y que sus ingresos sean inferiores a 1.400 VT, es decir, que no cumpla el tope de patrimonio ni de ingresos por los cuales una persona natural que sí es residente estaría obligado a declarar. Entonces, esto es como una especie de checklist. Usted analiza estos aspectos y si se cumplen esos aspectos que están aquí, esta persona no está obligado a declarar. Pero si se incumplen estos aspectos, sí estaría obligado a declarar. Comencemos a mirar cada aspecto incumpliéndolo. Por ejemplo, poseer patrimonio y haber obtenido ingresos de los que están establecidos en los artículos 407 y 409. Pero a esos ingresos no se les practicó retención en la fuente y adicionalmente supera el tope de patrimonio y el tope de ingresos. Estaría obligado a declarar. Posee patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país. Posee patrimonio y tuvo ingresos en el país. Supongamos de que obtuvo ingresos por conceptos diferentes a los del artículo 407 a 409. Si son por conceptos diferentes a los establecidos en los artículos 407 y 409, independientemente si esos ingresos superan 2.400 VT, así sea que se le haya practicado retención en la fuente a todos, pero si esos ingresos superan los topes, sí declara, porque es que a los ingresos o conceptos a los cuales se les está dando un beneficio significativo es a los de los artículos 407 a 409. Si nos ubicamos en conceptos que no sean del artículo 407 al 409, indica que tiene que declarar renta, de reviso de que supere los topes, ingresos o de patrimonio. Y así sucesivamente, si quisiéramos seguir haciendo un análisis, encontraríamos muchos temas aquí de qué hablar. Ya terminamos el tema para ver si esa persona estaba obligado a declarar. Pensemos de que esa persona es residente y pensemos de que esa persona está obligada a declarar. Entonces, ahora vamos a resolver el siguiente interrogante. ¿Qué cédulas va a utilizar? El término de cédula lo venimos utilizando a partir del año grabable 2017. Ya hablamos de cédula, y cédula no es otra cosa que identificar más o menos el origen donde proviene ese ingreso que la persona va a declarar, para que no pensemos de que el término cédula es un concepto muy abstracto, es simplemente la identificación del ingreso que percibe, digamos, esa persona. ¿Cuáles son las fuentes que le permiten, digamos, obtener esos ingresos? Y dependiendo de esas fuentes, vamos a llamar la cédula general, vamos a llamarla la cédula de pensiones o vamos a llamarla la cédula de dividendos y participaciones. Hago la siguiente claridad. Hasta el año grabable 2012 no teníamos cédulas. Allá teníamos, era un sistema ordinario donde clasificamos las personas naturales en tres. Teníamos unos asalariados, unos trabajadores independientes y otros. Los asalariados, ¿quiénes son? Esos asalariados que deben sus ingresos como consecuencia de un contrato de trabajo, de una relación laboral, legal y reglamentaria, como dicen las normas. ¿Quiénes eran los trabajadores independientes? Estos que devengan sus ingresos por labores independientes, como por ejemplo, el contador, el abogado, el médico, el economista, profesional independiente. ¿Y quién eran nosotros? Sencillamente, si no era al asalariado o si no era un trabajador independiente, eran nosotros. Eso era lo que teníamos hasta el año grabable 2002. Inclusive, cada una de estas categorías tenía unos topes para declarar, para volverse declarantes. En el caso de las personas naturales asalariadas, ellos eran declarantes si habían obtenido ingresos superiores a 4.073 VP. Muy pocas asalariados declaraban. En cambio, las personas que eran conocidos como trabajadores independientes, su tope de ingreso era 3.300 VP. Y los otros eran 1.400. Pero entre el año 2013 y 2016
ocurrieron o se presentaron, producto de la reforma tributaria 1607 del 2012, unos sistemas alternativos. Y en esos sistemas alternativos ya la clasificación no era de asalariados, trabajadores independientes y otros, sino que teníamos empleados, y en esos empleados, ¿quiénes cayeron? Tanto asalariados como trabajadores independientes. Otra categoría era trabajadores por cuenta propia. ¿Y quiénes eran trabajadores por cuenta propia? No cualquiera, simplemente una persona que desarrollaba una de las actividades que el Estatuto Tributario decía son actividades catalogadas por cuenta propia. ¿Y quiénes eran los otros? Allá estaban los que no eran ni empleados ni pertenecían a las categorías de trabajadores por cuenta propia, entre otros los pensionados, los notarios, el personal diplomático, etc. Eso ocurrió entre el año 2013 y 2016. Ya hablábamos de IMAN, de IMAS. También estaba el sistema ordinario, pero entraron las categorías de IMAS para empleado, de IMAN para empleado, de IMAS para trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. Ya entre el año 2017, con la ley 1819, aparece el sistema cedular. Y entre los años 2017 y 2018 teníamos 5 cédulas. La primera cédula se llamaba rentas de trabajo. La segunda cédula se llamaba rentas de pensiones. La tercera cédula era rentas de capital. La cuarta era rentas no laboral. Y la quinta se llamaba dividendos y participaciones. Allá teníamos una cosa que se llamaba cédula, pero lo que contenía esa cédula eran unas rentas. ¿Qué pasó entre el año 2019 y siguientes? Tenemos solo 3 cédulas, pero no es que hayan desaparecido las cédulas, simplemente que 3 de esas cédulas se comprimieron en una sola cédula. Es decir, las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales se comprimieron en una cédula que se llama cédula general. Y las otras 2 cédulas que existían siguen existiendo, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Entonces, hoy en día, para el año gravable 2021, tenemos una cédula general que está compuesta por 3 rentas. Diferenciemos el término renta del término cédula. La renta, en el caso de la cédula general, son, digamos, de los que componen la cédula general. Rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales. En tanto que la cédula de pensiones está compuesta por la cédula de pensiones. Esa no tiene rentas internas, sino cédula de pensiones. Y la cédula de dividendos y participaciones la compone dividendos y participaciones. Entonces, estamos en este momento con 3 cédulas. La general, la de pensiones y la de dividendos y participaciones. Determinación cedular. Para las personas naturales, en esta cedulación se clasifican las rentas anuales en 3 cédulas y se depura de manera independiente, es decir, usted va a hacer una depuración en la cédula general y eso le va a dar al fin una renta líquida de la cédula general. Va a hacer una depuración en la cédula de pensiones y va a hacer una depuración en la cédula de dividendos y participaciones. ¿Qué va a pasar? Hay unos conceptos que se conocen como ingresos no constitutivos, como costos, como gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios. ¿Qué va a hacer usted con esos ingresos no constitutivos, costos, gastos, deducciones, rentas exentas y demás beneficios tributarios? Usted tiene que mirar, digamos, a dónde corresponde, porque usted podrá restárselo solo en el lugar donde corresponde. Usted podrá restarse, digamos, unos costos en la cédula general, y usted esos mismos costos no podrá repetirlos de pronto, a pesar de que la cédula general tiene 3 rentas, usted no puede repetirlos de manera simultánea, usted no puede buscar doble beneficio. Hoy en día el sistema de ingresos es tan claro de que usted tendrá costos por rentas de capital, pero usted no podría esos mismos costos restárselos en rentas no laborales. Entonces, ¿qué nos dice o qué precisión nos hace el artículo 330 y siguientes? Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta: costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios, no podrán ser objetos
de deducción o resta simultánea en distintas cédulas, sino en la cédula a la cual corresponde. Una precisión importantísima es la siguiente: las cédulas de pensiones y de dividendos y participaciones no admiten costos ni deducciones. Que una persona que devenga dividendos y participaciones podría tener costos, sí. Hablamos de dividendos, lo que nos entrega las sociedades anónimas. Hablamos de participaciones, lo que nos entrega, digamos, las sociedades de responsabilidad limitada o empresas de responsabilidad limitada. Entonces, si hacemos la depuración de ingresos menos estos conceptos que tenemos aquí, vamos a obtener lo que se conoce como la renta líquida cedular. Entonces, repitamos las tres cédulas: cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos y participación. Miremos la cédula general. La cédula general está compuesta por tres rentas. Rentas que en su momento eran unas cédulas. ¿Cuándo eran cédulas? Las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Eran cédulas hasta el año grabable 2018. Ahora vinieron a ser no cédulas, sino una parte de una cédula general. Es decir, la cédula general está compuesta por rentas, para que diferenciemos qué cosa es una cédula y qué cosa es una renta. En este caso, la cédula general está compuesta por rentas. Y las rentas son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. A renglón seguido tenemos qué rentas conforman las rentas de trabajo, qué rentas conforman las rentas de capital, al igual que las rentas no laborales. Las rentas de trabajo las tenemos en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Y tenemos ¿qué? Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Las rentas de capital son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Si bien los conceptos de intereses y rendimientos parece que fueran lo mismo, no son lo mismo. De acuerdo a las definiciones, intereses es lo que produce el capital y rendimientos financieros son lo que producen las inversiones. En el caso de arrendamiento, pues no hay discusión, es lo que usted percibe por bienes que tiene arrendado, regalías, creaciones que usted hace y otra persona las utiliza y a cambio de eso, pues le paga a usted regalías. Explotación de propiedad intelectual es todo aquello que es producido por el ingenio humano. Tenemos derechos de autor, entre otros. Las rentas no laborales son muy fáciles de definir y el estatuto no se desgasta en esto. Dice, se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula. Entonces, si no está en ninguna otra cédula, va a ser rentas no laborales. Si bien las otras dos cédulas serían la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones, esto incluye también que no sea renta de trabajo y que no sea renta de capital, entonces serían ingresos, digamos, no laborales. Vamos a renglón seguido a mirar la depuración de cada una de estas rentas, en el caso de la cédula general. Aquí tenemos, por ejemplo, en las rentas de trabajo, y tenemos ingresos brutos. A renglón seguido tenemos dividendos, rebajas y descuentos, que tenemos en cero. Indica esto de que en las rentas de trabajo no se tiene derecho a devoluciones, rebajas y descuentos. A renglón seguido tenemos ingresos no constitutivos, que en la generalidad de los casos son la salud y pensión obligatoria. Después tenemos costos y gastos. No tenemos derecho a costos y gastos los de rentas de trabajo, excepto otro cajoncito que tenemos aquí que también se llama rentas de trabajo, pero es por honorarios, comisiones y servicios. Esta renta de trabajo que tenemos aquí es por salarios ¿no? Bien, o también puede ser honorarios, comisiones o servicios, pero que decidan no tomarse costos y deducciones, sino que se van a tomar la renta exenta del 25%. A renglón seguido tenemos entonces la renta líquida, que es
ingresos brutos menos los no constitutivos. Después tenemos rentas cesantes y deducciones imputables. Con respecto a las rentas cesantes y deducciones imputables, estos son beneficios tributarios. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la actividad que la persona realiza, pero nosotros vamos a encontrar rentas cesantes y deducciones imputables no solo en la renta de trabajo que tenemos aquí, sino que también vamos a encontrar en la renta de trabajo que es producto de honorarios, comisiones y servicios. También vamos a conseguir rentas cesantes y deducciones imputables en las rentas de capital, en las rentas no laborales. Inclusive conseguimos rentas cesantes allá en la cédula de pensiones, y también conseguimos en la parte de dividendos y participaciones, pues allá no vamos a tener costos y gastos, no tendríamos, pero sí tendríamos, digamos, los no constitutivos o aspectos así por el estilo. ¿Qué es lo que quiero precisar? El tema de rentas cesantes y deducciones imputables son beneficios tributarios. En cambio, costos y gastos sí son conceptos en los cuales usted incurre. Pero ¿cómo así? Si las rentas cesantes también son conceptos en los cuales usted incurre. Sí, pero son cosas que no tienen que ver como con la actividad. Este es el caso de las AFC. Estos son cuentas para el fomento de la construcción. Está el caso de FBP, Fondo de Pensiones Voluntarias. Está el caso de los aportes ABC. Estos son unos aportes que se hacen en el Fondo Nacional del Ahorro y que tienen como propósito ese tema de la adquisición de viviendas. El estatuto ha querido que de manera precisa usted coloque esos aportes. Después tenemos rentas cesantes. Las rentas cesantes pues van a ser todas diferentes que están ahí arriba. En el artículo 206, eso está plagado de rentas cesantes. Después vienen las deducciones imputables. Con respecto a las deducciones imputables, ¿qué quiere las normas tributarias? Usted le toma una foto a ese interés de vivienda y coloque en el otro renglón, en este caso el 39, todas las otras deducciones imputables. Tener, digamos, ingresos menos los no constitutivos, tenemos la renta líquida, y a la renta líquida le quitamos o le restamos las rentas cesantes y las deducciones, vamos a obtener con eso la renta líquida. Con respecto a las rentas exentas y las deducciones imputables, en la generalidad de los casos, no puede superar el renglón 34, es decir, no puede superar la renta líquida. No puede superar la renta líquida en el caso de las rentas cesantes y deducciones imputables, no puede superar el 40% de la renta líquida. ¿Y cómo obtengo la renta líquida? Todos mis ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia. Y tenemos los conceptos que son catalogados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional, las cotizaciones voluntarias al RAIS, al régimen de ahorro individual con solidaridad. Estas cotizaciones solo lo hacen las personas que están en los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones se conocen como los regímenes de ahorro individual con solidaridad. Las personas que están afiliadas a Colpensiones no pueden hacer este tipo de cosas. Están los aportes obligatorios a salud, los apoyos económicos para financiar programas educativos, los pagos a terceros por alimentación. Estos pagos a terceros por alimentación tienen un condicionamiento de que ese salario no puede exceder de 300 VT mensual, y ese valor que se da por concepto de pagos a terceros por alimentación no puede superar los 41. Vienen ahora las rentas cesantes. Para que vamos recordando un poquito, estos conceptos que acabamos de ver acá, ingresos no constitutivos de renta de trabajo, los vamos a ver cuando estemos viendo también varios de ellos, las rentas de capital, y cuando estemos viendo las rentas no laborales. Varios los vamos a ver allá. Bien. Entonces, son rentas exentas, los aportes AFC, FBP y ARC, los que vimos allá en el formulario 210. Los aportes tienen una condición de que no pueden superar de 1.800 VT o el 30% del ingreso laboral. Están las otras rentas exentas y son las que tenemos allá en el artículo 206.
Dentro de ese artículo también está una renta exenta que tiene derecho toda persona que devenga ingresos por rentas de trabajo, que es del 25%. El 25% de ese ingreso es exento. Pero hay una depuración, es decir, hay un mecanismo. Inicialmente usted coge todos esos ingresos, le resta los que son no constitutivos, a los que son no, a eso que le dé, supongamos que usted tiene ingresos de 100 millones de pesos y los no constitutivos son 10 millones de pesos, le quedan 90. Y a esos 90 usted le resta las deducciones. Vamos a estar viendo aquí cuáles son las deducciones. Le resta las otras rentas 60, que vamos a estar viendo aquí cuáles son las otras rentas 60, como las que tenemos arriba. Y a ese valor que le dé, a esa base, usted la multiplica por el 25. Y ese valor que le dé a usted lo puede tomar como renta excedente. Está aquí el tema del 25% del total de los pagos laborales, a pesar de que ahí arribita lo señalaba, aquí hace hincapié. Y el artículo 10, el numeral 10 del artículo 106 del Estatuto Tributario precisa lo que les estaba comentando, que usted coge todos los ingresos laborales, le resta los no constitutivos, a esa base, en este caso, según lo que hemos hablado, da 90, 100 menos 10, 90, usted le resta las deducciones, le resta las otras rentas 60, y a ese valor lo multiplica por el 20. Tenemos también otras rentas 60. Mencionan aquí lo que se establece en convenios para evitar la doble tributación. Ejemplo, la decisión 578 de 2004, que se conoce como la CAN. ¿Qué establece esta decisión? Que servicios que usted preste en los países que integran la CAN solo serán grabados en el país donde usted está prestando el servicio. En el otro país, ese ingreso usted lo puede tomar como renta exenta. A propósito, esta es una de las rentas 60 que no está sometida al límite del 40%. Países de la CAN actualmente son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En un tiempo estuvo también Venezuela desde sus inicios, pero hace ya varios años Venezuela. Ahora están mejorando las relaciones con Venezuela. ¿A qué punto llega otra vez a la CAN? No sabemos. Bien, aquí hay un aspecto de los servidores públicos diplomáticos. Estos señores tienen, adicional a su ingreso laboral, tienen dos primas. Una prima que se conoce como la prima especial y la prima de costo de vida. Estas dos primas son consideradas renta exenta, no sometidas al límite. Seguimos con las deducciones imputables. Ya vimos los no constitutivos, vimos la renta 60, miremos las deducciones. Interés de vivienda. Si recuerdan que yo les decía que esto eran beneficios. ¿Qué tiene el interés de vivienda con lo que usted hace como asalariado? Nada. Están los aportes a títulos de cesantía realizados por partícipes independientes. Hago énfasis en estos aportes porque estos aportes son por partícipes independientes. El asalariado tiene una cesantía que el patrón o el empleador está obligado a pagárselo. A esas cesantías no nos referimos a aportes que hacen los partícipes independientes. La norma en el artículo 126 del Estatuto Tributario es muy clara y dice, los aportes que haga el empleador, el trabajador, el partícipe independiente, es decir, lo identifica de manera clara. Pagos por salud. Estos pagos por salud no son la salud obligatoria, sino es lo que conocemos como la prepagada, los seguros de salud. Estos pagos tienen un límite que no puede superar 16 VT. Tenemos deducción por dependientes económicos. Esta deducción por dependientes económicos, hago la claridad, solo la pueden tener las personas que tienen rentas de trabajo. Una persona que tenga rentas de capital o no laboral no le permite deducción por dependiente económico. Esto es para personas que vengan rentas de trabajo. ¿En qué consiste esta deducción por dependientes económicos? Hay unas personas que se consideran dependientes, como el caso de los hijos. La esposa si no tiene capacidad económica, el papá, la mamá si no tienen capacidad económica, hermanos si no tienen capacidad económica. Se puede deducir máximo el 10% del total de sus ingresos por esas rentas, 10% que no podrá superar 32 VT mensuales. El gravamen a los movimientos financieros, de eso usted se puede deducir el 50%,
Están las deducciones por intereses de préstamos con el ICETEX. Aquí tenemos la cédula general y ustedes podrán observar de que hay 4 columnas. Después de los conceptos tenemos 4 columnas. La primera columna es rentas de trabajo, la segunda es rentas de trabajo, pero esa que tiene que ver con honorarios, comisiones o servicios, porque los que tienen rentas de trabajo con comisiones, honorarios, servicios, tienen la posibilidad de hacer lo siguiente. Me tomo la renta exenta, que me dice el numeral 10 del artículo 206, o me tomo mis costos y deducciones. Usted tiene que decidirse. ¿Y qué es lo que más conviene? Simplemente que usted coge papel y lápiz y comienza a hacer cuentas, y allí, dependiendo de la realidad de su operación, usted va a decidir, me conviene más el 25% de renta exenta porque no tengo nada de costos ni deducciones. Yo soy una persona que presto servicios, pero voy a las empresas y no incurro en nada. O no, tengo un arrendamiento, pago un arrendamiento, yo, digamos, pago predial, pago industria y comercio. Entonces le dicen a usted, tome la decisión si toma costos o deducciones o la renta exenta del 25%. Pero le dicen, mucho cuidado, con respecto a las personas que usted emplea, no me puede haber empleado a más de 2 personas y ese periodo no puede superar 90 días. Entonces, resulta que una persona que emplea 5, 6, 7, 8 personas, entonces no puede estar aquí. ¿Para dónde lo llevamos? La llevamos para la cédula no laboral. Para allá lo llevamos aquí mismo en la cédula general, pero le damos un puestecito en la no laboral, en las rentas no laborales. Entonces, aquí tenemos las diferentes columnas. Si ustedes observan, ingresos, devoluciones, ingresos no constitutivos, etcétera, 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 etcétera. Esta otra rentica que tenemos aquí es la renta de la cual ya les había hablado. Es renta de trabajo, pero es por honorarios y servicios. Entonces, si ustedes observan aquí hay un concepto con valores que en el anterior no estaban. ¿Cuál es ese concepto? El de costos y gastos procedentes. Esta persona tiene costos y gastos procedentes. Entonces, tomó la decisión de no tomarse la renta exenta del 25%, sino de tomarse costos y gastos procedentes, porque le conviene más. Esa es como la gran diferenciación de esta renta de trabajo por horarios y servicios de la otra renta de trabajo, que es producto de normalmente de salarios, o que podría ser también por honorarios y servicios, pero que allá sí se tomaría la renta exenta del 25%. ¿Cómo es la depuración de la renta de trabajo con horarios y servicios? Aquí la tenemos. Sume todos esos honorarios y servicios, le réstele los no constitutivos de renta, y usted aquí podrá tomarse costos y gastos. ¿Cuáles serían los ingresos no constitutivos de esta renta? Mucho cuidado, estamos en las diferentes rentas de la cédula general. ¿Cuáles serían los ingresos no constitutivos de esta renta? Aportes obligatorios a pensiones, que también están allá. Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad, que también están allá. Los aportes obligatorios a salud, que también están allá. Costos y gastos. Estos costos y gastos no están allá. Esta persona determinó tomarse. ¿Qué es lo que tiene que revisar? De que sean costos y gastos que cumplan con los requisitos de necesidad, causalidad, proporcionalidad. Eso es lo que tendría que fijarse. En el caso de las personas que empleen personas que tengan menos de 28 años y que ese sea su primer empleo, pues tienen derecho a deducirse el 120%. Lógicamente que el Ministerio de Trabajo certificará que ese es el primer empleo de esa persona. ¿Qué renta exenta se podría tomar esta persona que venga honorarios y servicios? Tenemos aquí los aportes AFC, FBP y ABC, que también se tomó la otra persona. Está el tema de las otras rentas exentas, entre ellas la CAN, decisión 578 de 2000. ¿Qué deducciones se puede tomar esta persona? Está el tema de los intereses de vivienda,
los aportes a título de cesantías, la deducción por dependientes económicos, está el tema de los gravamen a los movimientos financieros, deducción por intereses sobre préstamos educativos del ICETEX. Nos venimos ahora a la depuración de rentas de capital. Vuelvo y hago énfasis, estamos en la cédula general y estamos mirando las diferentes rentas. ¿Qué es lo nuevo que podría ocurrir aquí? Este señor se puede tomar costos y gastos de manera ilimitados en todo lo que incurra para producir, para realizar su actividad de rentas de capital. Si es que se dedica al arrendamiento y tiene bienes, pues en todo lo que incurra para esa actividad. Esta persona se puede tomar costos y gastos. El tema de las devoluciones y rebajas no aplica aquí, porque eso es un tema más que todo de rentas no laborales. ¿Qué ingresos no constitutivos tiene la persona que tiene ingresos por rentas de capital? Miremos los mismos: aportes obligatorios a fondos de pensiones, cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad, aportes obligatorios a salud. ¿Qué cosa diferente si entra aquí que no tenían los anteriores? El componente inflacionario y los rendimientos financieros. Como este es un rentista de capital, lo más seguro es que venga muchos intereses o tiene muchos rendimientos financieros. ¿Y qué ocurre en el tema de los intereses y los rendimientos financieros? Porque si algo, hay una partecita que no es ingreso, que es considerada ingreso no constitutivo, porque corresponde a la inflación. En otras palabras, usted recibió de intereses financieros 10 pesos. Usted de pronto sale todo contento y dice, oye, qué bien, me dieron 10 pesos del banco. No, pero de eso 5 o 6 pesos son inflación. Solamente entonces tendría como ingresos 4. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Usted coloque los 10 pesos allá como ingresos, pero que acá abajo le reste lo que corresponde a inflación. También tendríamos como ingresos no constitutivos todos los que pertenezcan a la renta de capital. El rentista de capital es una persona que está haciendo una actividad independiente. Allá se pueden presentar muchos ingresos no constitutivos. El estatuto tributario está plegado de conceptos en este sentido. Bien, ahora los costos y gastos. Esta persona puede tomar todos los costos y gastos que tenga. Que tiene 5 o 6 trabajadores y les paga salario, les paga prestaciones sociales, les paga seguridad social. Entonces, todo eso se lo puede tomar. Lo importante es que estos costos y gastos cumplan con los requisitos de necesidad, causalidad, proporcionalidad, que están establecidos en los artículos 107 y 107-1. Renta 60. Este rentista de capital, miren qué renta 60 se puede tomar. Aportes a AFC, aportes a fondos de pensiones voluntarias y estos aportes que se hacen en estas cuentas del Fondo Nacional por los mismos límites establecidos. Con respecto a la renta 60, también tenemos el tema de la CAN y todas las que estén establecidas en convenios. ¿Qué deducciones se puede tomar este rentista de capital? Intereses de vivienda, aportes a título de cesantía realizados por trabajadores independientes, gravamen a los movimientos financieros, deducción de intereses sobre préstamos del ICETEX. En este aspecto de la renta 60, deducciones, estoy siendo un poquito más rápido porque son conceptos que ya hemos venido observando. Entonces, lo que se hacen es que se repiten. ¿Y qué es lo importante de esto? Mire, renta 60 y deducciones graves son beneficios que da el Estado para que, digamos, se vea de pronto favorecido. Tenemos las rentas no laborales. En las rentas no laborales, si vamos a tener, la novedad de las rentas no laborales es que en el renglón de devoluciones, rebajas y descuentos va a haber información, porque ¿qué hace la persona que tiene rentas no laborales? Todo lo que es diferente a las demás rentas que están en esta misma renta general, esta cédula general, al igual que cédula de pensiones y cédula de dividendos y participación. Por lo tanto, la novedad aquí es de que en el renglón de devoluciones, rebajas y descuentos va a tener información. Seguimos con los ingresos no constitutivos de la persona que devenga rentas no laborales. Los aportes a fondos de pensiones, las cotizaciones voluntarias al RAIS, los aportes obligatorios a salud, están los apoyos económicos no reembolsables o condonables,
tenemos las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Hago énfasis aquí, ¿por qué? Porque si las acciones con las que usted, digamos, hizo actividades no superan el 10% de las acciones en circulación, toda esa utilidad es considerada como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia nacional. Hay personas que son expertos en este tema, son financieros o conocen de esta actividad y pueden tener utilidades de 200. Algunos pueden tener utilidades de pronto de 5.000 pesos, otros de 10.000 pesos, otros de 1 millón de pesos, otros de 20 millones, otros de 300, de 1.000, de 2.000, 3.000 millones de pesos. Imagínese usted las acciones de Ecopetrol. ¿Cuánto sería el 10% de las acciones en circulación de Ecopetrol? Son billones de pesos, billones. Entonces, las utilidades en la generación de acciones son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia. Aquí se puede tomar todos los costos y gastos procedentes. Las rentas exentas, miremos qué rentas exentas se puede tomar. Ya las hemos mencionado. Los aportes a estas cuentas. Rentas por servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Es importante este concepto. ¿Por qué? Porque existen unos beneficios de los lugares. Hay ciertas especificaciones que no sean, que no tengan más de 200.000 habitantes, que se hayan creado o construido hoteles o remodelados y dicen, esto es una renta exenta. Y esta renta exenta tiene la característica de que no está sometida al límite del 40%. Están las otras rentas exentas, entre ellas la de la decisión 578 de 2004. Deducciones, intereses de viviendas, aportes a título de cesantías, gravamen a los movimientos financieros, deducciones por intereses sobre préstamos educativos del ICETES. Venimos ahorita a observar cómo se calcula las rentas exentas y deducciones imputables de la cédula general. ¿Qué pasa con este cálculo? Este cálculo es importantísimo, ¿por qué? Porque en la generalidad de los casos, recuerden que les hablé de que tenía unos ingresos de 100 y tenía unos ingresos no constitutivos de 10, por lo tanto eso nos daba 90. A partir de ese 90, lo máximo que me puedo tomar como rentas exentas y deducciones es el 40% de 90. Hagamos la operación el 40% de 90 para que vamos más o menos imaginándonos algo. 90 por el 40% serían 36. Es decir, que si usted entre deducciones y rentas exentas tiene un valor que supere 36, máximo se puede tomar 36. Pero si usted entre deducciones y rentas exentas tiene un valor inferior a 36, pues usted se tomará ese valor inferior porque es lo que tiene. No significa que el 40% de 90 es 36 y tengo derecho a 36. No, usted tiene derecho a 36 si tiene soportes de esas rentas exentas y deducciones. Pero si usted no tiene 36 sino 20, pues usted se toma 20. Pero si usted, por el contrario, no tiene 36, sino que tiene 40, máximo se toma 36. Pero hay unos conceptos que no están sometidos al límite. En el artículo 206 hay algunos conceptos como son el tema de, en este caso que estamos aquí con la Universidad de Antioquia, los rectores de universidades públicas y profesores de universidades públicas en su certificado deben de tener un concepto que se llama gastos de representación. Gastos de representación que no puede superar, digamos, el 50%. El 50% de un rector o de un profesor de universidad pública en condiciones normales se considera gastos de representación que no estarían sometidos a esa renta exenta del 40%. También está el tema de los jueces de la República, cuya renta exenta es el 25%. Está el tema de magistrados, los fiscales de esos magistrados, no fiscales de jueces locales, sino fiscales adscritos a esos magistrados, tienen el 50%. Hay un personal de la policía, un personal de las fuerzas militares, ciertos ingresos de ellos, normalmente el exceso del salario básico es, digamos, renta exenta no sometida al límite del 40%.
Está también el tema de los diplomáticos, la prima especial y la prima de costo de vida, y digamos demás conceptos como el tema de los servicios de la CAN, el tema de los servicios hoteleros que están digamos establecidos de manera expresa. Entonces, ¿cómo es el cálculo de las rentas 60 y deducciones? Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Aquí nos están dando ya los parámetros. ¿Cómo calcula usted las rentas 60 y deducciones? Nos dice, coja todos los ingresos brutos. ¿De qué? Las rentas de trabajo, de la otra rentica de trabajo esa que decidió tomarse costos y gastos, de las rentas de capital y de las rentas no laborales. A eso réstale inicialmente las devoluciones de bajas y descuentos. Y también le va a restar todos los ingresos no constitutivos de renta de declaración nacional. A eso que le da allí, usted lo multiplica por el 40%. Pero ese 40% no puede superar, digamos, tampoco 5.040 VT. Aquí tenemos el ejercicio ya para digamos, aplicar. Voy a quitar la cámara para que de pronto sea más visible el cuadro. Tenemos el siguiente ejercicio. Aquí se toman todos los ingresos brutos de las diferentes rentas. En las rentas de trabajo tenemos, por un lado, 250 millones de pesos. En la otra renta de trabajo tenemos 80 millones. En la otra renta de trabajo tenemos en la renta de capital tenemos 120 millones. En las rentas no laborales tenemos 60 millones. Mire, se suma 250 más 80 más 120 más 60. ¿Y qué valores les vamos a restar? Vamos a restarle los no constitutivos y también vamos a restarle las devoluciones, rebajas y descuentos que están ahí. Entonces, los no constitutivos serían entonces 18 millones de rentas de trabajo, 17 millones de la otra rentas de trabajo. Tenemos que le están restando los 5 millones de las devoluciones y están restando los otros 7 millones 200 de los no constitutivos que tenemos en las rentas no laborales. Esa suma nos da 462.700.000 pesos. Esa suma nos da ese valor. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Réstele las rentas 60 que no tienen los límites del 40% ni de 5.040 VT. Réstele esa otra renta 60. Aquí están haciendo el cálculo de 5.040 VT y nos da 182.992.000 pesos. ¿De dónde salen esos 182.992.000 pesos? De multiplicar 5.040 por el valor de la VT que corresponde al año gravable 2021. El valor de la VT que corresponde al año gravable 2021 es 36.308. Si usted hace esa operación de 5.040 por 36.308, eso le va a dar 182.992.000 pesos. Están diciendo, vea, usted tiene que comparar el 40% o los 5.040. Si ese 40% le da superior a los 5.040 VT, pues usted no podría tomarse un valor superior a los 5.040 VT. Tenemos acá unos conceptos que no están sometidos al límite. Estos conceptos que no están sometidos al límite son los siguientes. Cesantías correspondientes a año 2016 y anteriores. Las cesantías que correspondan a año 2016 y anteriores no están sometidas al 40%. Por lo tanto, todas serían exentas. Y aquí, por ese concepto, se recibieron 45 millones de pesos. Y también tenemos unas rentas hoteleras de 15 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos por todos 60 millones de pesos. 45 millones de pesos de esas cesantías que corresponden a años gravables 2016 y anteriores, y también tenemos 15 millones de pesos de rentas hoteleras. Entonces, ¿cómo es el procedimiento aquí para determinar, digamos, ese 40%? Cojo los 462.700.000 y le resto los 60 millones de pesos. Eso nos da 402.700.000.
Multiplicamos esos 402.700.000 y nos da igual, por el 40% nos da igual a 161.080.000. Entonces, si la persona tiene allá en sus soportes un valor superior a 161.800 pesos, entonces él podría tomarse máximo los 161.080.000 pesos. Si la persona tiene en sus soportes un valor superior a 181.080.000 pesos, entonces lo máximo que podría tomarse es los 161.880.000 pesos más los 60 millones de pesos, porque esos 60 millones de pesos no están sometidos al límite. Si nosotros revisamos qué tiene él entre rentas exentas y deducciones, nos vamos a dar de cuenta de que tiene más de 161.080.000 pesos. ¿Cómo nos damos de cuenta? Sencillo, mire, así, los renglones 37. Los renglones 37, 49 y 65. Es decir, 96.967.000 que representa en rentas de trabajo, 20 billones que representa en las otras rentas de trabajo, 50 millones que representa en las rentas de capital y 15 millones que representa en las rentas no laborales. Sumamos todas esas rentas 60 que tenemos soportadas y tomamos todas esas deducciones que tenemos soportadas, eso nos va a dar a nosotros más de 161.080.000 pesos. Eso nos da más de ese valor. Muy sencillo, mire, una parte donde la suman 151.099.000 pesos es lo de las rentas de trabajo. Y tenemos acá en las otras rentas de trabajo 30.051.000. 151 más 30, eso nos está dando por ahí casi como 181. Y a 181 le sumamos 50, eso nos da 230. Entonces, automáticamente, ¿cuál es el ejercicio? Tengo derecho a los 161.080.000 pesos porque mi valor supera eso y lo máximo que me puedo tomar es eso, más los 60 millones. Entonces, él se estaría llevando por todo 221.080.000 pesos. ¿Dónde están los 221.080.000 pesos? Fíjese en los renglones 41, 53, 69 y 86. En el renglón 51 está exactamente el total de esas rentas exentas de trabajo. En el renglón 53 está el total de esas rentas exentas y deducciones de esas otras rentas de trabajo. Pero ya para el renglón, digamos, 69, no me puedo tomar todo. Me tomo en lo que falta para ajustar a los 221.080.000 pesos. ¿Dónde hago el ajuste? Lo hago en la parte donde me sobra. Entonces, allá hago el ajuste. ¿Qué es lo importante de esto? Que se le está dando aplicación a esas rentas exentas que no tienen el límite del 40%. Aquí vienen una serie de preguntas que se hacen cuando la persona está, digamos, haciendo su declaración y que es importante contestarlas de manera correcta. Si usted le preguntan, ¿usted retiró cesantía acumulada a diciembre del 2016? Usted tiene que decir que sí y después le van a preguntar cuánto fue para que el sistema haga, digamos, el cálculo. Le preguntan, ¿usted recibió ingresos por seguros o compensaciones por muerte de un miembro de las fuerzas militares? Diga que sí y le van a preguntar. A usted le van a preguntar por allá, ¿usted, rector, mire por acá, recibió ingresos por concepto de gasto de representación como rector y o profesor de universidad pública? Diga que sí y después le van a decir cuánto es. Y así sucesivamente. Vámonos a la cédula de pensiones. La cédula de pensiones está integrada por los siguientes conceptos: pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, pensión sobre riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, devoluciones de saldos de ahorro pensional.
Precisiones: las pensiones de jubilación son aquellas que daba el extinto Seguro Social. Ya las personas que tienen pensión de jubilación ya no existen. La mayoría de ellos han ido. Imagínense desde cuándo dejó el Seguro Social de pensionar. Hace muchos años, por lo tanto, estas personas ya no existen. Para que no pensemos de que pensión de jubilación y pensión de vejez son las mismas. La pensión de vejez es la que se está dando actualmente. La pensión de invalidez es la que, como su nombre lo indica, invalidez, sobrevivientes, casos de personas que heredan pensiones de otros. Riesgos laborales pensiona, dependiendo, digamos, ese porcentaje determinado. Está el tema de las indemnizaciones sustitutivas de pensiones. Esto es lo que entrega Colpensiones. Colpensiones cuando una persona no alcanza a pensionarse porque ya tiene por allá una cantidad de N años y por mucho que siga trabajando, pues no le van a dar las semanas, entonces devuelve esos aportes que esa persona pagó pagó la empresa durante estaba laborando, y eso se conoce como indemnización sustitutiva de pensiones. Las devoluciones de saldos de ahorro pensional son las que entregan los fondos de pensiones privados. Aquí está la depuración de la cédula de pensiones. Ingresos no constitutivos, aquí tendríamos solamente salud, porque un pensionado ya no paga más por pensión, pero tenemos rentas 60. Actualmente, el valor de rentas 60 por estos conceptos equivale a 1000 VT mensual. Es decir, para que una persona pensionada pague impuestos, su pensión tendría que ser superior a 1000 VT mensual para el año gravable 2021. Y hagamos la cuenta, como la VT para el 2021 está en 36,308, eso multiplicado por 1000 simplemente da 36,308,000 pesos mensuales. Multiplique eso por 12. Entonces, los pensionados simplemente son declarantes porque de pronto cumplen con las condiciones para declarar, pero ellos no pagan impuestos. Tendría una persona que ganarse una pensión superior a 36,308,000 pesos mensual para que, digamos, pague impuestos, porque hasta 1000 VT es renta exenta. Estos pensionados, miren, aquí tenemos el tema de que no exceda 1000 VT. Ahí está el valor mensual, 36,308,000 pesos. Aquí está la depuración de la renta de pensiones. Acá tenemos una depuración normal, pensando que una persona tuvo una renta líquida gravable de 155,521,000 pesos. Es decir, después de ingresos, costos, gastos, rentas 60, deducciones, él obtuvo 155,521,000 pesos. ¿Cómo es el proceso para determinar el impuesto? Convertimos esos 155,521,000 pesos a VT. 55,521,000 pesos lo dividimos entre 36,308 y nos da 4,283. Me toca ver en qué rango están los 4,283. Está en el rango que tenemos allí con óvalo, el rango que va entre 4,100 y 8,670. ¿Qué nos dice? El impuesto es del 33%, pero ¿cómo hace usted? Este es el rango inferior. A esos 4,283 le resta 4,100. Eso lo multiplica por el 33% y le suma 788 pesos. Después de hacer esa operación, esta persona pagaría un impuesto de 30,808,000 pesos. Vámonos a la cédula de dividendos. ¿Qué pasa con la cédula de dividendos y participaciones? Si la persona recibió dividendos de los que corresponden al año 2016 y anteriores, todos esos dividendos serían no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero si la persona recibió dividendos a partir del año 2017, esos dividendos tienen que tener una característica, es decir, deben de tener una connotación bajo las condiciones en las que se repartieron. Los dividendos se reparten bajo una de estas dos condiciones.
dividendo como no grabado, porque ya la empresa pagó impuestos sobre él, o dividendo grabado porque la empresa no pagó impuestos sobre él. Ejemplo de un dividendo grabado. La empresa tuvo una utilidad de 1.000 pesos y a partir de esos 1.000 pesos comenzó a repartir dividendos. Eso es un dividendo grabado. Supongamos de que la empresa tuvo una utilidad de 1.000 pesos y pagó un impuesto de 30 pesos y le quedaron 70. Si repartió a partir de los 70 pesos, ese dividendo se reparte como no grabado. Los dividendos grabados siempre han tenido impuestos en Colombia y los no grabados no tenían impuestos en Colombia. Y hoy en día pagan impuestos tanto los grabados como los no grabados. ¿Cómo es el impuesto del no grabado? El impuesto del no grabado es sencillo. Está establecido en el artículo 242. Dice, convierta ese dividendo a VT. Si eso le da entre 0 y 300 VT, no paga impuestos. La tarifa es 0. ¿Cómo convierto yo el dividendo a VT? Usted recibió 20 millones, divídalo en 36,308. Y si eso le da entre 0 y 300, no paga impuestos. Si eso le da más de 300, mire lo que tiene que hacer. Le resta 300 y a la diferencia lo multiplica por 10. Por 10%. Supongamos que eso le dio 500 VT. Usted le resta 300 y eso le da 200. Y a los 200 lo multiplica por el 10%. Ese es el caso del dividendo que es no grabado. El dividendo que es grabado es diferente. Si usted le reparte un dividendo que es grabado, usted hace lo siguiente. Usted multiplica eso por el 31%. El impuesto para el dividendo grabado está en el 31%. Entonces supongamos que usted recibió 1.000 pesos de dividendo. Por el 31%, entonces esto sería 310. Ese es el impuesto inicial. ¿Usted ahora cómo va a pagar el otro impuesto? Porque es que el dividendo grabado paga impuestos 2 veces. ¿Cómo así? Si el dividendo no grabado paga un impuesto del 10% sobre el exceso que corresponda a 300 VT, ya ese dividendo no grabado ya pagó el impuesto allá. ¿Qué tenemos que hacer con el dividendo que nos reparten como grabado? Sencillamente, como allá no pagaron el impuesto, usted paga el impuesto. Tenemos el ejemplo de 1.000. 31% serían 310. Entonces, ¿usted cómo va a determinar el otro impuesto que va a pagar? Usted coge 1.000 y le resta los 310 y eso le da 690. Estamos pensando de que eso es VT. Entonces, a esos 690, ¿usted qué va a hacer ahora? A usted a esos 690 le resta 300 y a eso que le quede lo multiplica por el 10%. Eso fue lo que se hizo aquí. Aquí tenemos un dividendo no grabado de 1.268 millones y tenemos un dividendo grabado de 363 millones. El dividendo no grabado de 1.268 millones se convirtió a VT. A ese valor se le restaron las primeras 300 VT y esa diferencia se multiplicó por el 10%. El dividendo grabado que se hizo se multiplicó por el 31%, se paga ese impuesto. Esa diferencia que tiene, usted la convierte a VT, le resta los primeros 300 y a la diferencia lo multiplica por el 10%. Es decir, un dividendo grabado y un dividendo no grabado, si usted se va a los antecedentes de él, ambos terminan pagando el mismo impuesto. Simplemente que el dividendo cuando se lo reparten como no grabado, la empresa allá pagó el 31%. Y usted ahora, ¿qué es lo que hace con ese dividendo no grabado? Resta 300. Si eso le da 0, no paga. Pero si eso le da un valor, a ese valor lo multiplica por el 10. Y el dividendo grabado que usted recibe, usted hace lo que la empresa no hizo, que es pagar el impuesto del 31%. Y a esa diferencia la convierte en VT, le resta los primeros 300 VT y a esa diferencia lo multiplica por el 10%, que es lo que se hizo aquí. Este es todo el tema que íbamos a tratar. Si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas, estamos aquí prestos a dialogar. Doctor Luis Carlos, muchas gracias por esta charla tan amena. Parece pues muy interesante. Mi nombre es Doriano Espinosa, laboratorio financiero. Yo quisiera hacerle una preguntita muy especial y es,
Bueno, aquí tenemos que pensar, cuando uno entra al formulario, ¿cierto? Como estas rentas personales es el 230, ¿cierto? No, sería el 210. Ah, este es el 210. ¿Y el sistema tiene algoritmo interno para calcular las VT o tengo que hacer primero este Normalmente, proceso? si usted entra al sistema a presentar la declaración, él le calcula todo. Simplemente en el día de hoy miramos este tallercito porque nos ayuda a hacer la planificación, ¿cierto? Sí. Pero ya el algoritmo del formulario lo tiene Sí, ya lo tiene todo parametrizado. Lo importante es que interno. la persona escoja el año grabable que es. Si usted coge el 2021, eso está parametrizado para el 2021. Si usted coge el año 2020, está parametrizado para el 2020. En el 2020 el valor de la VT es 1, en el 2021 el valor de la VT es otro. Eso está parametrizado para otro, calcula VT, calcula impuestos, calcula sanciones y hace hasta recibo oficial de pago. Es decir, que bueno, ya tiene muy adelantado el sistema de información, pero tenemos que empezar a pensar es en VT, ¿cierto? Para la Sí, planificación. sí, sí. Porque es que no sabemos, es decir, dependiendo de la cantidad de VTs que nos dé, sería entonces si tenemos o no la responsabilidad de pagar, Perfecto. ¿cierto? Sí, sí. Entonces tengo que pensar siempre en términos de VT. Perfecto, sí, porque no todo, hay muchas personas que declaran renta y terminan pagando cero, porque cuando van a buscar en la tabla se dan cuenta de que su impuesto es menos de 1090 VT. Si quieren multipliquemos aquí 1090 VT para que hagamos el cálculo y de una vez pensemos a partir de cuándo una persona estaría pagando 1090 por 36,308. Esto nos da 39 millones, es decir, tendría que tener una renta líquida superior a 39.575.720 para pagar impuestos. A muchas personas no le da esta renta líquida en esa cuantía. Bueno, pero esta renta, en este caso, sería cuando uno es rentista de capital, ¿cierto? No, Entonces, puede ser asalariado, puede ser, digamos, de los asalariados con derecho a costos, puede ser, digamos, rentista capital. Lo que decimos renta líquida es esa depuración, ingresos menos costos menos gastos, es decir, la depuración. No porque venga de rentista capital, sino es la depuración, el ejercicio que se hace de ingresos menos costos menos gastos, deducciones, rentas exentas. Es decir, lo que ya queda después de quitarle todos esos valores. perfecto. O sea que todas estas cédulas aportan para saber cuánto hay que pagar Y si de se renta suma, personal. sí. En el caso de la cédula general, que está compuesta por 3 rentas, todo eso se hace en conjunto. Bueno, por mi parte, quiero agradecerle mucho el que haya sacado ese tiempo para regalarnos y educarnos en esta parte tributaria que es tan importante, porque como usted sabe, el laboratorio financiero le aporta a todas las personas que se quieran vincular al proceso, y entonces me parece que es una labor muy bonita socialmente, porque le llegamos a todo mundo con la posibilidad de que tengan un taller sin cobro. Entonces, en esto le quiero dar pues, muchas gracias a la DIAN y a usted por acogernos y por darnos esta charla. Quiero saber si de pronto hay alguna otra pregunta del público. Buenas tardes, qué pena, más que una pregunta sería compartirles una pequeña información. Ok, muchas gracias, señora Diana. La Regálenme escuchamos. un segundo. Me confirman, por favor, si estamos escuchando, si viendo la Sí, pantalla, perdón. perfecto, se ve perfectamente. Perfecto, listo. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra página web, encontramos sitio web institucional. Sabemos que esto es un portal resumido donde se encuentra lo que se utiliza con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces entramos por usuario nuevo si vamos a habilitar la contraseña. Si ya tenemos esa contraseña, usuario registrado, recordar algo muy importante. Teníamos una opción anterior que era diligenciar formulario sin usuario. Cuando se tenía algún inconveniente, uno podía acudir a ese formulario y presentarlo ante una entidad financiera. Para este año, ¿cierto? La declaración de renta del año grabable 2021 solo es posible presentar la declaración, diligenciarla, perdón, a través de usuario registrado. Así las cosas, todos tienen que tener una contraseña para poder diligenciar la declaración en el sistema. Ya una vez diligenciada la declaración, tiene la opción de presentarla virtualmente haciendo uso de la firma electrónica
o presentarle en entidades financieras, pero el diligenciamiento, vuelvo y repito, es exclusivamente por el portal de la DIAN. Entonces, todo lo vamos a tener que hacer este año por usuario registrado. Otra apreciación importante es que en este sitio web institucional encontramos ya la información más amplia de lo que no encontramos en este portal resumido. Entonces, vamos a ver el banner de noticias y acá en impuestos tenemos un micrositio de personas y está renta, personas naturales, año grabable 2021. Vuelvo y repito, impuestos, personas, renta, personas naturales, año grabable 2021. Y este micrositio nos trae toda la información que necesitamos para poder diligenciar y presentar la declaración del año grabable anterior. Entonces nos dice lo que debes saber, están todos los tutoriales, hazlo tú mismo, nos hace la presentación del programa Ayuda a Renta, nos indica cómo se descarga, tenemos el calendario, el ABC y parte de lo que nos explicó el doctor Luis Carlos. Adicionalmente, recuerden que tenemos la consulta de información exógena que está disponible a partir del mes de julio solo para personas naturales porque se hace con ese fin. Es una herramienta de ayuda para la declaración de renta y se dispone para todas las personas que tienen RUT. Los que por primera vez sacan el RUT, esta información queda cargada un día siguiente a la inscripción en el registro único tributario. Señora Diana, una preguntita pues que ya es muy pertinente y es para usted. Resulta que en general pues, las personas naturales presentan declaración de renta cada año, ¿cierto? Ujú. Y se requiere la firma virtual, ¿cierto? La firma electrónica, sí, La firma señor. electrónica. Bueno, las personas que de pronto no la tengan, la hayan extraviado, ¿cómo la pueden recuperar? Listo, entonces recordemos que la firma electrónica hay una resolución que obliga a las personas a presentar las declaraciones de manera virtual. Esta resolución es la 12761. Esta resolución dice quiénes a través de los servicios informáticos tienen la obligación de presentarlo. Resulta que por pandemia teníamos unos vencimientos para ir incluso a las entidades financieras, teníamos como un pico y cédula, entonces no era posible presentar la declaración en el día que yo quisiera, sino que me permitiera, ¿cierto?, la situación salir. Entonces, por eso se amplió que la firma electrónica fuera para todos los usuarios que la quisieran tramitar. Esa firma electrónica se puede generar cuantas veces el usuario lo necesite. Si yo tenía firma electrónica y para este año voy a presentar la declaración y no recuerdo la contraseña, el sistema no me la valida, la anoté en algún lugar y ya no tengo esa libreta, la tenía mi contador anterior, la puedo generar sin ningún inconveniente. Nuevamente repito, ella tiene un vencimiento de 3 años. Si yo la tengo hace 2 y este año me funciona perfectamente, sigo con la misma firma electrónica. Y si tengo algún inconveniente, la puedo volver a generar. Muy diferente es con el usuario registrado. Recuerden que me voy a devolver, perdón, a esta imagen. Nosotros ingresamos por usuario registrado a nombre propio, ¿cierto? Si vamos a hacer, estamos hablando de declaración de renta persona natural. Entonces entramos acá a nombre propio con nuestra cédula y nuestra contraseña. Si en este momento se nos presenta un error porque esa contraseña no la recordamos, la manera de recuperarla está aquí. Ha olvidado su contraseña, digitamos nuestro número de cédula y al correo electrónico que tenemos en el root nos va a llegar un correo preguntando que si estamos haciendo la recuperación y al confirmarlo nos va a llegar una clave temporal. Si la persona no tiene correo electrónico en el root o el correo electrónico está desactualizado, no tenemos acceso a él, la única manera es haciendo actualización del root. Recuerden que en este momento tenemos atención híbrida, significa que estamos atendiendo en las sedes presencialmente o seguimos con la atención a través de videollamada. Entonces, si alguna persona necesita actualizar el root, puede solicitar, ya sabe, presencialmente, pues está en la ciudad donde esté la cita disponible o virtualmente un funcionario a través de una videollamada le realiza la atención por el aplicativo Teams. También lo pueden solicitar por allí. Otra opción que de pronto es muy rápida para las personas que de pronto tengan inconvenientes con el correo, con esa contraseña que tenían creada anteriormente, no la recuerdan o no la tienen, hay una opción que se llama reseteo de cuenta que se realiza presencialmente en los kioscos de autogestión. Para la ciudad de Medellín tenemos el kiosco de autogestión en la sede Alpujarra y en la sede campestre. Tiene que ir directamente la persona con su cédula original y resetearle la cuenta, es borrarle la clave, toda la información que esté registrada en el sistema a nombre de esa persona para que pueda habilitarla nuevamente. No, no, claro, doctora Diana y doctor Luis Carlos, muchas gracias a todos. Entonces, simplemente una persona, en términos de la firma electrónica, tiene la tecnología en funciones, simplemente vuelve y la genera.
Sí, señor. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Les agradecemos mucho de parte de la Universidad de Antioquia. Les reitero nuevamente nuestra gratitud a ustedes como usuarios de la DIAN, como servidores de la DIAN, y al doctor Luis Carlos por regalarnos el tiempo, igualmente a usted, doctora Diana, hacernos estas claridades. No, a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, Feliz muchas descanso gracias. para todos. Bueno, hasta Muy luego. buenas tardes.